cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En días anteriores, bueno, exactamente el día sábado, hablamos acerca de Caleb y de, bueno, el impulso y el atrevimiento que tuvo al pedirle a su amigo Josué un monte para conquistarlo a los 85 años de edad. Así que hoy no vamos a hablar de Caleb. De hecho, Caleb sí concluyó su conquista de ese monte de una manera impresionante. En el siguiente capítulo, el capítulo 15, ustedes pueden encontrar cómo Caleb llevó a cabo la conquista del monte. Hoy vamos a hablar más bien de un peligro bastante sutil, un peligro que no siempre notamos y que, bueno, a veces puede acabar con proyectos, puede acabar con iniciativas, puede acabar con ministerios y puede, a fin de cuentas, distorsionar lo que Dios tiene para nuestras vidas. El nombre elegante quizás es una tendencia el día de hoy. Estamos en una época con tantos estímulos. De hecho, los expertos dicen que esta es quizás una de las generaciones más estimuladas de toda la historia. O sea, tenemos estímulos por todos lados. Antes nuestros padres, en la época en la que nosotros éramos niños o adolescentes, nuestros padres nos decían, apague esa televisión y vaya a hacer tareas. Y no había otra distracción. Entonces, la televisión, ahí apenas algunos de ustedes todavía alcanzaron a que sus papás les dijeran, apague la radio. Hoy en día no es solo la televisión o la radio. De hecho, la radio ya las nuevas generaciones no la escuchan tanto, por lo menos no en el formato tradicional, sino que ahora el problema son las redes sociales, son los teléfonos, son los videos de YouTube y todo ese tipo de cosas que ahora compiten por nuestra atención. Y de hecho, bueno, en realidad debemos decir que hoy la palabra que se usa es procrastinar. ¿Qué significa eso de procrastinar? Pues suena un poco a algo feo, ¿verdad? Lo que significa básicamente es aplazar algunas tareas importantes por otras más sencillas o más agradables. Por ejemplo, ¿qué significa en la práctica esto de procrastinar? Bueno, significa que yo, por ejemplo, tengo que terminar un trabajo, pero antes de terminar el trabajo, entonces yo digo, me voy a preparar un café. Entonces voy por el café. Ya tengo el café, ya estoy listo para iniciar el trabajo y digo, voy a revisar qué están haciendo mis amigos en Facebook. Solo voy a ver si tengo algún mensaje. Y por supuesto, ya cuando estoy con los mensajes de Facebook, encuentro algo interesante ahí que no tiene nada que ver con lo que mis amigos están haciendo. Pueden ser un video de perros o de gatos haciendo cosas chistosas. Y entonces, cuando menos acuerdo, ya han pasado media hora, una hora, 2, 3 horas o más. La procrastinación es así. Y cuando nos damos cuenta, no hemos terminado todavía lo que supuestamente íbamos a comenzar. Bueno, eso tiene ese nombre elegante, la procrastinación. En realidad es una forma, la procrastinación es una forma específica de algo que la Biblia llama negligencia. Y es un peligro latente en la vida de todos nosotros. Hoy vamos a hablar de ese peligro utilizando una historia que está en Josué capítulo 18. Josué capítulo 18, versículos 1 al 10. Recuerden ustedes que estamos en plena conquista, y bueno, los hijos de Israel, después de la petición de Caleb en el capítulo 14, encontramos en los capítulos 15, 16 y 17 cómo la tierra fue entregada a las distintas tribus, cómo se llevaron a cabo sorteos, suerte por suerte, delante de Jehová, decía que era una forma en ese tiempo de
pues averiguar, comprobar la voluntad del Señor. Pero al llegar al capítulo 18 nos encontramos con nada más y nada menos y nada más que nos encontramos con 7 tribus. 7 tribus que no habían cumplido con su responsabilidad, que habían, diríamos hoy, procrastinado. Bueno, solamente les recuerdo, esto ya lo vimos el día sábado, solamente les recuerdo que estamos en plena conquista de la tierra y tenemos por ahí en la imagen que les presento acá en la pantalla, las dos campañas en las que se divide la conquista de la tierra prometida. La campaña del sur, que está registrada en los capítulos 5 a 10, y la campaña del norte, que está registrada en los capítulos 11 al 14. Entonces, cuando llegamos a la historia de Caleb, por ejemplo, que está en el capítulo 14, la tierra básicamente está ya sometida. Pero como veremos, eso no significa que los hijos de Israel tienen un control total sobre la tierra. Significa que las batallas principales han terminado, pero ahora los hijos de Israel tienen otra responsabilidad adelante. Veamos cómo comienza el capítulo 18. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Así comienza la historia de este grupo de 7 tribus. Miren, tal vez usted pasa por alto un poco lo que dice el texto, pero en realidad este texto tiene bastante información y nos dice que las cosas no iban tan mal entre los hijos de Israel en relación con la conquista. ¿Qué ventajas tiene aquí los hijos de Israel? Bueno, por ejemplo, Silo, que es el lugar que se menciona ahí donde está el tabernáculo, es un lugar, es un centro de adoración. Silo, como ustedes pueden ver en el mapa a este lado, pueden ver que Silo está en el corazón de la tierra prometida. Eso significa que si el cuartel general, si el santuario está ubicado en el corazón, en el centro de la tierra prometida, pues significa que la tierra básicamente está sometida. Así que podríamos decir, wow, gracias a Dios por esa realidad. Sí, es verdad. Pero necesitamos ver otras cosas además de eso. Esta es imaginación de un artista. Así más o menos se vería el lugar donde estaba el tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo es un modelo de lo que después sería el templo, pero claro, el tabernáculo era portátil, era movible. Así que esta era una de las grandes ventajas que tenían los hijos de Israel en el capítulo 18 de Josué. No solamente su cuartel general y su centro de adoración está en el centro de la tierra prometida, sino que de hecho tienen un centro de adoración. Pueden ubicar allí el tabernáculo, Dios está con ellos, Dios está acompañándolos todavía y esas son ventajas que ellos tienen. De hecho, quiero hacer un resumen aquí de las ventajas que ellos tenían. Al principio del texto dice toda la congregación de los hijos de Israel, así que el pueblo está unido y claro, lo que ya mencioné, hay un sitio para el santuario y la tierra estaba sometida. Así que es un tiempo de victoria, es un tiempo bueno, podría ser de celebración, es un tiempo de aumentar y expandir los límites de lo que Dios está permitiéndole al pueblo hacer. Pero no, después veremos que no es así. A pesar de ello, creo que aquí podemos sacar la siguiente lección. Conociendo la historia y cómo se desarrolla, leer este versículo 1 es un poquito doloroso, principalmente porque aquí encontramos básicamente solo ventajas. Solo ventajas tiene el pueblo de Dios en el versículo 1. Es que miren, a final de cuentas, sabiendo que después se va a hablar de la negligencia termina desperdiciando las ventajas que nosotros tenemos. Nos enfocamos, la negligencia nos hace enfocarnos a veces en la comodidad, a veces la negligencia aparece solamente porque nos enfocamos en cosas negativas. Por ejemplo, cuando alguien dice,
a mí todo me está saliendo mal. Casi nunca eso es cierto. Casi nunca. Sí, todo, la palabra todo es demasiado absoluta. Si me han salido mal 2 o 3 negocios y tengo problemas con mis hijos, uno puede sentir que el mundo se le viene encima. Pero no es que todo esté mal. Pero esa actitud agridulce, porque es agridulce, sí, es amargo, es agrio, digamos, pero también tiene un sabor dulzón esto de sentirnos víctimas y sentir que las personas nos ven mal, nadie me quiere, todo me está saliendo mal, y nos olvidamos de las ventajas que tenemos. Nos olvidamos de los beneficios, de las cosas positivas que hay. Por ejemplo, estamos viviendo una época triste, dura, por el tema de la pandemia. Y sí, no hay que esconder, porque aquí el asunto no se trata de solamente ver lo positivo y lo negativo, esconderlo, olvidarlo, negarlo, no es eso. Ha sido una prueba muy dura, pero muy dura. Familiares de muchas personas, de bastantes familias, han fallecido o se han puesto muy graves, se han enfermado por causa de esto que está sucediendo. Sí, pero si encima de eso, que ya es suficientemente duro, le agregamos una actitud de víctima o una actitud de pobrecito yo o una actitud de es que todo nos está saliendo mal, entonces las cosas se vuelven más negras de lo que son todavía. Por ejemplo, ay, la iglesia no se puede reunir presencialmente, tan lindo que era, ¿verdad? Darnos la mano y abrazarnos y cantar juntos. He escuchado personas que dicen, es que a mí eso de usar Zoom o usar Facebook no me gusta, me parece que no es un verdadero culto a Dios. Entonces, claro, adoptan esa actitud de, bueno, no, las cosas no van bien. Pero querido hermano, querida hermana, ¿no es una ventaja tener estas plataformas? Sí, ¿es lo ideal? ¿Esto es lo que Dios quería? Bueno, para esta época parece que es lo que Dios quería. Ojo, lo ideal no es, porque sí, nos extrañamos físicamente, extrañamos, sí, darnos la mano y platicar amplia y tendidamente, sí, sí. Pero no nos enfoquemos solamente en lo negativo, porque al final de cuentas es un primer paso para terminar siendo negligentes. La negligencia, queridos hermanos, desperdicia las ventajas y las bendiciones que tenemos alrededor. ¿Se acuerdan de aquel famoso himno ya muy antiguo que decía, bendiciones cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás. Sí, porque es que a veces nos sorprendemos porque no contamos las bendiciones que tenemos. Así que recuerden, todo comenzó con un versículo que expresa las ventajas que tenía el pueblo y después termina el asunto mal, porque el versículo 2 dice, pero habían quedado de los hijos de Israel, siempre hay un pero en la sopa, ¿verdad? Siempre hay algo que no encaja. Habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y como veremos después, el problema no es tanto de Josué. Y como nos encanta echarle la culpa a los líderes, ¿verdad? A los líderes de las iglesias, a los líderes del barrio, a los líderes de la ciudad y a los líderes del país. Y ojo, los líderes, esto lo enseña la Biblia, los líderes son más responsables que el resto de la población. Es cierto, los líderes tienen una doble responsabilidad, es verdad. Y la Biblia les pide cuentas a los líderes a todo nivel. Pero en este caso, no es culpa del líder, en este caso de Josué, es culpa de las 7 tribus. Es que, miren, la negligencia nos hace, nos da un sentido de que pasa el tiempo y como que no nos preocupamos. Ahora, quiero resaltar ciertos detalles aquí. Es un tiempo de victoria y aún así hay un pero. Y si la iglesia, por ejemplo, está pasando por una etapa de
de crecimiento y de nuevos desafíos, podría ser que eso nos haga tener una actitud demasiado triunfalista y eso debemos cuidarlo. No debe haber un pero. Si ustedes se dan cuenta en el texto, son 7 tribus, es la mayoría. La mayoría de las tribus se han quedado sin que se les reparta la tierra. Y esto implica que el trabajo, a pesar de que la conquista, básicamente el sometimiento de la tierra había terminado en el capítulo 14, el trabajo no había terminado, había otras cosas que hacer. Pero es que de nuevo aquí es la negligencia nos paraliza. Si en la primera lección vimos que la negligencia nos hace ser un poco miopes en cuanto a la cantidad de bendiciones y ventajas que Dios nos da, y nos enfocamos solamente en lo negativo o nos enfocamos solamente en dejar pasar el tiempo, aquí podemos ver cómo la negligencia nos paraliza. Simplemente, y esta es la sutileza de la negligencia, el peligro de ser negligente es que usted, para ser negligente, querido hermano, querida hermana, usted solo tiene que hacer una cosa: nada. Nada. No moverse. No echar adelante el trabajo. Y si usted es así, simplemente se convierte en una persona negligente, está paralizado, está sin hacer, sin cumplir sus responsabilidades. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Miren, a mí me pasó. Estoy terminando mis estudios doctorales en educación teológica y una de las partes más duras es terminar una tesis, porque claro, son más de 200 páginas que hay que escribir y durante esta pandemia fue una cosa muy difícil porque uno está enfocado en otras cosas, por supuesto. Y pasan los días y pasan los días y uno dice, a mí me pasó esto, este mes sí voy a trabajar en esto. Y luego el calendario se volvía mi enemigo porque empezaba a haber 11 ya de mayo. Al llegar a la mitad del mes voy a trabajar. Y entonces del 15 al 30 de cualquier mes, miren, pasaba los días pero volando, que uno no se daba cuenta. Y uno se siente como paralizado. Y claro, eso inicia un ciclo negativo, el ciclo de saber que tengo una responsabilidad, dejar de cumplirla, luego la ansiedad porque dejé de cumplir esa responsabilidad y eso me hace pensar de nuevo en que tengo una responsabilidad, pero luego dejo de cumplirla y luego vuelvo a la ansiedad y así. Ese es un círculo vicioso tremendo. Hay que romper con esa parálisis que tenían estas tribus. 7 tribus, nada más y nada menos. Vaya haciendo un repaso. Primero, la negligencia nos hace ser miopes en cuanto a las bendiciones y ventajas. Segundo, nos paraliza. Veamos qué sigue ahora. Josué va a tomar la palabra. Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y bueno, miren, aquí hay que repasar ciertos detalles porque estas palabras de Josué son palabras duras, pero al mismo tiempo son palabras claras. Claras. ¿Hasta cuándo? Aquí esto implica, por supuesto, que el tiempo iba pasando y pasando y pasando y pasando. Y saben ustedes que yo me encontré con este texto cuando estaba en medio de escribir mi disertación. Y me golpeó duro esta primera frase de Josué. ¿Hasta cuándo? Y yo dije, claro, ¿hasta cuándo? Simplemente yo tengo que ponerme a trabajar. De hecho, cuando terminé, porque gracias a Dios les cuento que ya terminé mi disertación, estamos en el punto ahorita de hacer ciertas correcciones, agregar detalles y cosas. Pero ya la terminé. Y cuando la envié, uno de mis asesores me dijo, qué milagro que pudiste trabajar durante esta pandemia, qué bueno que lograste avanzar. Y es que es cierto, la pandemia nos ha enfocado en otras cosas, pero yo tenía una responsabilidad y debía cumplirla. Y esto de hasta cuándo es muy, muy fuerte, muy fuerte. A propósito,
quiero repasar aquí ciertos detalles que tienen que ver con la palabra negligencia, que es la palabra que usa Josué específicamente. ¿Hasta cuándo seréis negligentes?, dice el pasaje. La palabra negligencia es, como ustedes ven en su pantalla, el hebreo rafá. Y se usa en estos textos bíblicos. Se traduce de distintas formas. Escogí los pasajes para que ustedes vean el sabor de la palabra rafá, de la palabra negligencia. En Éxodo capítulo 5, por ejemplo, se traduce con la palabra ociosos. Ociosos, estar sin hacer nada. En Proverbios capítulo 4, el autor aconseja a retener el consejo. No lo dejes, dice, y usa la palabra rafá. Entonces, dejar el consejo, estar ocioso, también son formas de negligencia. Y en Proverbios 18, versículo 9, la palabra que se usa para traducir rafá es la palabra perezoso. ¿Ven el peligro de la negligencia? El peligro es dejar de hacer las cosas, simplemente dejar pasar el tiempo hasta que alguien nos sacude un poco y nos dice, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo? Y es posible que algunos de nosotros estemos en este punto ahorita, en el punto de tengo que hacerlo, yo ya dije que lo iba a hacer. Ya me comprometí a aprender tal cosa. Ya me comprometí a mejorar el ministerio que Dios me ha dado en la iglesia. Ya me había comprometido a terminar tal parte de mis estudios. Ya me había comprometido a terminar tal cosa en mi negocio. Ya me había comprometido a iniciar esa dieta que el doctor me dijo que tenía que iniciar. Ya había dicho que iba a comprar las medicinas que el médico me recetó. Cualquiera de esas cosas y más todavía pueden estar de por medio como parte de mis responsabilidades, y simplemente el ser negligente es no cumplirla. Dejar pasar el tiempo, ser ocioso, como dice el proverbio. Miren, la negligencia impide asumir mis errores. La negligencia me invita a acostarme en una hamaca, no literalmente, pero muchos tenemos hamacas figurativas, ¿verdad? La hamaca se llama el sillón donde ves televisión, la sala o tu cuarto, donde cuando estás con tu teléfono o con tu computadora, haciendo cosas que son agradables, jugando videojuegos, viendo videos, cuando en realidad tú sabes que deberías estar haciendo otras cosas. En el fondo, tú sabes que deberías enfocarte en estos detalles que son de parte de tus responsabilidades, pero la negligencia te invita a pasarla bien. No te preocupes, mañana. Miren, yo me fui a la cama varias veces diciendo, mañana voy a empezar. Como alguien dijo en una ocasión, las dietas siempre se comienzan mañana. Alguien más dijo que el mes de las buenas intenciones siempre es, todos los años, es el mes de enero. Sí, sobre todo la primera quincena, ¿no? Cuando hacemos estos propósitos de año nuevo y tal, y entonces empezamos, hoy sí voy a aprender inglés, ¿verdad? Y empezamos con las aplicaciones y con los programas para aprender idiomas y tal. Estamos 1 o 2 semanas y después se me olvidó y empezamos a ya no asumir nuestros errores, sino a decir mañana. La negligencia me invita a ver hacia el mañana y no ver la responsabilidad hoy. Luego, Josué no solamente se queda con el regaño, que a propósito es un problema que tenemos los padres de familia. Los padres regañamos a nuestros hijos, les digo, ¿hasta cuándo? No sé qué, y nos quedamos ahí. Pero aquí hay una buena lección de parte de Josué. Sí, les señala su error, les dice cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es ustedes son negligentes. Pero aquí viene entonces la solución. Vean ustedes lo que ellos tenían que hacer. Hay que señalar 3 varones de cada tribu
Esos varones tenían que recorrer la tierra, describirla, dividirla en partes, delinear la tierra y en 7 partes, una para cada una de las tribus, y traerle la descripción a Josué, y él entonces iba a orar y presentarle a Dios todo este plan. Ahora, qué interesante, aquí hay una gran lección para los padres de familia. Mire, muchas madres y padres también, no es exclusivo de las madres esto, pero quizás el estereotipo es más de la mamá, pero puede ser de los dos. Mientras están regañando a su hijo o su hija adolescente porque tira la ropa por todo el suelo y porque no tiene arreglado su cuarto, ellos están diciendo, así no eran mis tiempos, ¿verdad? Ya, en mis tiempos nos caía duro con el leño, con la cuerda mojada, con el cinturón. Y mientras hacen esto y mientras están regañando, están recogiendo la ropa del piso. ¿Cuál es el error allí? Un error que no cometió Josué. El error allí es que los padres a veces no involucramos en la solución a nuestros hijos o a la persona a quien estamos reclamándole que no ha cumplido con su responsabilidad. Uso el ejemplo de los hijos porque esto es muy común en nuestra relación con nuestros hijos. Pero Josué no les hizo él el trabajo. Josué no les dijo, qué barbaridad. No han lavado los establos donde están los caballos. Lo voy a tener que ir a lavar yo. No dijo eso Josué. Josué dijo, ustedes han sido negligentes para poseer la tierra, o por a propósito, regresando un poco al texto anterior, recuerdan que dice que Jehová Dios os ha dado. O sea, el problema no era, ay, pero es que Dios todavía no estoy seguro si es la voluntad de Dios. No, este es un ejemplo donde ya se sabía que era la voluntad de Dios. Dios ya les había entregado la tierra, pero ellos no habían asumido la responsabilidad de tomar esa tierra. Ahora Josué, como parte del proceso de sanidad y de solución de la negligencia, les establece un plan. Pero no es un plan, queridos hermanos, no es un plan que vaya a ejecutar Josué. Si se dan cuenta aquí, el mandamiento es para las 7 tribus. Así que, si sus hijos tienen la responsabilidad de limpiar el patio, si sus hijos tienen la responsabilidad de alimentar a la mascota de la casa, y usted y ellos no lo hacen por negligencia, entonces usted lo que tiene que hacer es involucrarlos a ellos, hacerles un plan, darles las instrucciones, pero que ellos lo hagan. Ellos tienen que hacerlo. Así como Josué incluyó a varones de las 7 tribus, de cada tribu, y aquí les dice específicamente, esto es lo que van a hacer. Esto es lo que van a hacer. Claro, eso es lo que debieron haber hecho desde el principio, pero no lo habían hecho. Por negligencia, ese es el diagnóstico de Josué, es pura negligencia. Como dicen hoy, no sé si existe esa palabra, creo que no. Por dejación, dicen en algunos lugares. Por dejadez, simplemente por irresponsabilidad. Ahora, déjenme señalarles ciertos detalles aquí. Ya mencioné que las personas involucradas, los responsables, tienen que asumir su responsabilidad. Si usted le hace el trabajo a sus hijos o a sus empleados o a las personas que trabajan con usted en el ministerio, si usted les hace el trabajo, ellos no van a aprender a cumplir con su responsabilidad. No, usted puede señalar en qué quedamos, en que este plan lo íbamos a presentar la semana pasada. No lo hemos presentado todavía. La solución fácil sería decirles, pues lo voy a hacer yo, para que no digan que aquí andamos con haraganerías, lo voy a hacer yo, para que vean. Sí, pero eso no es la solución más adecuada, porque usted no le está enseñando a la otra persona la responsabilidad. Entonces hay que tomar en cuenta a las personas y hay que decirles que asuman su responsabilidad. Ahora, el trabajo estaba bien claro, bien claro. En algunos casos hay que ser muy específicos. En otros casos, y yo creo que el texto aquí no nos está diciendo que siempre debemos hacer así de específicos, en otros casos uno puede decirle, mire,
prepáreme un plan para la escuela bíblica de vacaciones y luego dejarle a la creatividad de la persona o las personas encargadas el realizar el plan. En otras ocasiones, simplemente hay que decir, necesito que me traiga 2 necesidades del ministerio y más o menos una idea de presupuesto. Y aquí después les vamos a ayudar a terminar de hacer el plan. Depende de las circunstancias, pero el punto aquí es ayudar a las personas a asumir su responsabilidad. Y claro, en medio de todo, no voy a hacer tanto énfasis en esto, pero usted debe darlo por sentado, que aquí el punto es que todos estos planes y la ejecución de los planes iban a ser presentadas delante del Señor. O sea, con la aprobación del Señor vamos a hacer todas estas cosas. La lección aquí, la lección es esta. La solución, el remedio para la negligencia comienza con un plan eficaz. A nivel personal, si usted sabe que hay algo que ha dejado de hacer en su trabajo, en la iglesia o con su familia, entonces es hora de decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y escribirlo si es posible. Describa cómo sería un día cuando usted lleva a cabo sus responsabilidades de manera adecuada. ¿Qué necesita? ¿Levantarse un poco más temprano? ¿Qué necesita? ¿Apagar la televisión? ¿Qué necesita? ¿Desconectar el internet? Lo que sea necesario, escríbalo. Y aquí es donde, mire, no se lo enseña a nadie si no quiere, pero sea honesto consigo mismo y con Dios. Tome la responsabilidad y diga, esto debía haberlo hecho y no lo he hecho. Así que, ¿y por qué no lo he hecho? Y sea lo más honesto que usted pueda y diga, estas son las causas por las cuales no lo he hecho. Así que comience estableciendo un plan. Presénteselo al Señor, que en último caso, el Señor ya sabe si usted está siendo negligente o no. Veamos la última parte, los últimos versículos. Versículos 8 y 10, me salté uno que otro por ahí, pero el versículo 8 al 10, vean ustedes ahora lo que hicieron, después de que los manda y les dice, bueno, hagan una descripción, tracen la tierra, tienen que nombrar personas que vayan a hacer eso y tal. Ahora, después de haber hecho el plan, ahora vean ustedes todas las palabras que implican acción que están aquí en este pasaje. Levantándose, fueron. Siguiente versículo, ese es el versículo 8. Versículo 9, fueron, recorrieron, delineándola, volvieron a Josué. Josué echó suertes delante de Jehová y allí repartió Josué la tierra a los hijos de Israel. Miren, los evangélicos somos muy buenos para hacer planes, pero muy buenos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es la ejecución. Hace años había un ministerio, trabajaba en un ministerio dentro de una iglesia y resulta que yo hice un plan. Les voy a decir una cosa, fue el mejor plan que ustedes hayan visto. Y no, perdón, no, alguien va a decir, uy, qué orgulloso el hermano. No. Les puedo decir por qué era el mejor plan que ese ministerio había visto en su vida. ¿Sabe por qué? Porque era la primera vez que se hacía un plan. Así que no sé si estaba bueno o malo en relación con otros planes, pero de ese ministerio era el mejor plan que había existido nunca porque era el primero. Y la verdad es que estaba bien hecho, tenía sus responsabilidades, objetivos, los pasos que había que dar, las actividades y el presupuesto y todo lo que lleva un plan. ¿Saben dónde estuvo la falla? En que nadie lo cumplió. Realmente ahí la falla aparte fue mía, porque ese era plan mío, era mi plan. Y si este es su plan, le tengo una mala noticia, quien lo va a llevar a cabo es usted, porque no es plan de todos. Entonces tal vez por eso Josué involucró a los miembros de las 7 tribus para que ellos llevaran a cabo, elaboraran este plan y se involucraran en todo el proceso. Pero no es suficiente un plan, queridos hermanos.
hay que llevarlo a cabo, hay que ejecutarlo, hay que cumplirlo. La mayoría de las iglesias no tienen un plan per se. La gran mayoría de las iglesias lo que tienen, si acaso, es una lista de actividades para el año. ¿Por qué vamos a celebrar el Día de la Madre, por ejemplo? Pues porque hay que celebrarlo. Ya me ha tocado a mí que en algunos ministerios me han pedido, hermano, ¿podría usted escribir un propósito para esta actividad que ya tenemos? O sea, primero es la actividad y después le buscamos un propósito. Así somos nosotros. Porque aquí cometemos uno de dos errores. Uno, trabajar sin plan, es un error. Y otra, el otro extremo, es trabajar con puras actividades sin propósitos. Los dos problemas, las dos actitudes son un problema. Y de hecho aquí lo que encontramos con Josué es que él los puso a ejecutar el plan. No solamente se quedó con, ay, qué bonito, vamos a hacer esto y qué bonito, y ya está trazada la tierra y todo, sino que ya los preparó para cumplirlo. Hay muchas palabras de acción, como ya mencioné. No es suficiente con trazar un plan, ya mencioné eso también, y además cada persona cumplió con la parte que le tocaba. Josué estaba allí no para llevar a cabo el plan, sino para presentar todo este plan, para presentar la ejecución del plan delante de Dios, delante de Dios. La lección aquí es la última lección que veremos el día de hoy. La negligencia no solo se combate, en el número 4 mencioné que la negligencia se combate con un plan eficaz, pero no, la negligencia no se soluciona con un plan eficaz, no. La solución verdadera viene cuando cumplimos con ese plan. Así se soluciona la negligencia. Así se soluciona la procrastinación. Así se soluciona la irresponsabilidad. Cuando hacemos un plan para solucionarlo y lo llevamos a cabo. Lo llevamos a cabo. En el caso de sus hijos, si usted está viendo que sus hijos no cumplen con ciertas responsabilidades dentro de la casa, y ojo, estoy sugiriendo, recomendando fuertemente que sus hijos tengan responsabilidades en la casa. Sé que muchos padres dicen, no, es que pobrecito, ¿verdad? Tiene muchas tareas que hacer, no sé qué, sí, y está bien. Yo entiendo esa parte, pero al mismo tiempo, los hijos deben saber que ellos son parte de la comunidad que vive en esa casa. Es posible que algunos de ustedes digan, y de hecho he escuchado esto de parte de muchachos que dicen, sí, tenemos una empleada en la casa que hace todos esos deberes. Sí, y es posible que eso esté pasando, pero de nuevo, repito, no es porque él deba hacerlo, no es porque aquí mando yo y tal, no, no, no. Es porque usted está enseñándole a ser responsable por ciertas cosas, ciertos deberes, ciertas responsabilidades. Usted está enseñando uno de los valores más importantes de la vida, la responsabilidad. Aunque sea echarle comida al pescadito que tienen en la pecera, aunque sea eso, que él sepa que es su deber y es su responsabilidad. Hágale un plan, ayúdele a ver qué es lo que tiene que hacer, a qué hora lo puede realizar, en cuánto tiempo, cuáles son los materiales que debe tener listos y que cumpla esa responsabilidad. Por supuesto, tener su cuarto bien ordenado es parte de la responsabilidad de los hijos. En la iglesia es igual. Todos hacemos planes, pero a la hora de la hora se requiere que cumplamos con cada parte del plan y que cada persona esté involucrada al mismo tiempo en la ejecución de ese plan. A propósito, estimados hermanos, aprendamos a delegar responsabilidades. Aprendamos a delegar responsabilidades para que las otras personas también sientan que esto es trabajo de todos, no solamente de los líderes. Recuerdo haber escuchado una vez a un hermano que dijo, ya viene el nuevo pastor de nuestra iglesia, ahora sí nos va a tocar descansar a todos. Y bueno, no sé cómo, no recuerdo cómo le fue a esa iglesia, pero sospecho que el pastor iba a sufrir bastante,
porque a fin de cuentas le va a tocar a él gran parte del trabajo. Y no debe ser así. El plan se cumple entre todos, entre todos. Terminemos. ¿Qué recursos tenemos como iglesia? Por ejemplo, tenemos el recurso de edificios. Generalmente nuestros edificios son muy cómodos y muy atractivos. De hecho, es interesante porque durante esta pandemia no hemos podido utilizar ese recurso, pero ahora tenemos otros recursos. Tenemos plataformas como la que estamos utilizando en esta oportunidad para expresar y para aprender. Mire, querido hermano, no seamos orgullosos. A veces somos un poquito orgullosos. Dejamos que el orgullo se nos meta. No. He escuchado esto. Las estadísticas dicen que más o menos 1/3 de los creyentes en el mundo, no se están congregando de ninguna manera. 1/3, un 30%, 33%. Qué interesante, ¿no? Y parte de esos hermanos que no se están conectando es, no, yo hasta que abran y nos volvamos a reunir hasta entonces, porque así es como me gusta a mí. Sí, pero eso es desperdiciar las ventajas que Dios nos ha dado. Imagínense que esta pandemia hubiera ocurrido hace 20 años. Hace 20 años no existía Facebook, hace 20 años no existía YouTube, hace 20 años no existía la compañía Zoom. Hubiéramos tenido graves problemas, más graves de los que tenemos ahora. Así que aprenda a ver qué ventajas tiene. Aprenda a hacer una lista de los recursos que, que Dios le ha dado. Aprenda a contar esos recursos. Segundo, sea honesto delante del Señor y piense en qué tareas estoy siendo negligente. ¿Qué tareas he dejado para mañana y ese mañana ya tiene 2 años tal vez? ¿Qué cosas me ha pedido Dios que haga? Por ejemplo, hablarle a un familiar, hablarle a un vecino, testificarle a algún amigo. A veces incluso se nos han presentado grandes oportunidades y por distintas razones hemos dicho, no, Señor, es que, ¿y si me sale que es miembro de alguna secta? ¿Y si me sale que no quiere hablar conmigo? Uy, no sé si aguantaría esa clase de rechazo. Sí, pero no, el Señor nos ha mandado como embajadores suyos. No le estoy pidiendo que sea un predicador ambulante, que ande en los buses y que se pare en las plazas y en los parques. Hay personas que lo hacen, que el Señor los bendiga. Es posible que a usted no le toque hacer eso, pero es posible que usted en su trabajo, en su vecindario, se encuentre con personas a quienes puede ministrar y establecer una relación de amistad espiritual, amistad con propósitos espirituales. Y no estoy hablando aquí de lanzar el anzuelo para que muerde el anzuelo y entonces hacerlo cristiano, así un poquito manipulado. No. Estoy hablando de una amistad sincera, de hablar del clima, de hablar de distintos temas, y como este es un valor en su vida, pues usted le va a hablar de Cristo también. En alguna de esas cosas que hemos sido negligentes, el Señor ya la conoce. Lamentablemente debo decir también que no solo el Señor la conoce el diablo también. El diablo conoce en qué somos negligentes, el diablo conoce en qué somos irresponsables y cuáles son nuestras áreas débiles. Así que lo mejor es que yo me haga sincero, sea totalmente honesto y transparente delante de Dios y le diga, Señor, he sido negligente en esto que tú me encomendaste. He sido negligente, he fallado. Y comenzar entonces, y esta es la última observación que tengo, comenzar trazando un plan, pero no dejando el plan así escrito nada más y trazado, sino ejecutándolo con la ayuda del Señor. Todos los pasajes aquí en el capítulo 18 de Josué terminan, o estas historias terminan diciendo que Josué le iba a presentar al Señor el territorio de cada una de las tribus. Así que el Señor da su aprobación en medio de todo, y yo
estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, pero debo comenzar ya. Debo comenzar hoy, ahorita. Al terminar este servicio, al terminar esta transmisión y que usted deje de escucharla, entonces ore al Señor y dígale, Señor, tengo esta y esta ventaja. Quiero pedirte que me ayudes a establecer esa ventaja para superar este tema, para superar esto, esta pereza, que al fin de cuentas en muchos casos eso es, o esta procrastinación o esta negligencia, la palabra que usted quiera utilizar, este descuido. Y ahora quiero pedirte que me ayudes a corregir el rumbo a nivel de iglesia, en su ministerio en la iglesia, a nivel de familia, a nivel personal. Y también, pues claro, a nivel comunitario y a nivel de ciudad y como ciudadanos de este país, sí, también. Pero comience con su propia vida. Comience pidiéndole al Señor fuerzas para superar esa pereza, modorra, que muchas veces es así, ¿verdad? Ay, que no quiero moverme, no tengo ganas. Sí, pero usted sabe que hay ciertas cosas que tiene que comenzar a realizar desde ahora. Escriba, ore y comprométase con el Señor para que la bendición sea evidente en su vida y podamos hacer todo aquello que el Señor nos ha encomendado para su honra y gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos, de ser embajadores tuyos en esta tierra. Te agradecemos porque tú has confiado en nosotros para que seamos colaboradores tuyos. Qué título más impresionante, qué privilegio más inmerecido. Pero eso es lo que tu palabra dice que somos, colaboradores tuyos. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes y no negligentes. Que todo lo que hacemos, que las responsabilidades que tú nos has dado en casa, en la iglesia, en el vecindario, en el trabajo, puedan ser cumplidas de una manera diligente, pronta, con excelencia. Señor, mucho tiempo ha pasado quizás, te hemos hecho promesas y tenemos cosas que hacer, responsabilidades pendientes que hacer. Perdónanos, Señor. No queremos ser ya negligentes con estas cosas. Permítenos ver cuál es tu voluntad y danos la valentía para hacerla. Ayúdanos a establecer una estrategia que honre y glorifique tu nombre y al mismo tiempo que nos haga ser personas responsables, personas que llevan adelante los planes que tú nos has encomendado. Te entrego en tus manos las familias, los individuos de esta querida iglesia bíblica El Molino. Te suplico por ellos y que cada uno de ellos, Señor, pueda estar cumpliendo con la tarea que tú le has encomendado en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén.